Hola a todos y todas, esperando que se encuentren bien. Les doy la bienvenida al primer video de este repaso para el certamen 1, que como mencioné en Moodle vamos a hacer un repaso por cada unidad acá. Hoy día, pues, en este video mejor dicho, vamos a abarcar lo que es la unidad de lógica. La idea de esto es que vaya siendo más rápido de lo común que sería una clase. La idea es repasar para que así ustedes logren recordar lo que vimos anteriormente, ya que vimos casi toda la materia del certamen 1, solo falta una parte muy pequeña. Así es que por eso es que algunas partes van a ir siendo más rápidas, pero igual voy a ir tratando de ir explicando todo como si hubieran sido las clases. Comencemos. Lo primero que nosotros vimos fue lógica. Entonces, en este video vamos a ver lógica de proposiciones y lógica de predicados. ¿Ok? Ya. Lógica proposicional. Lo primero de todo, hay que recordar qué es una proposición. ¿Ya? Vamos a ver acá. Una proposición. ¿Ya? Una proposición es una oración o una sentencia la cual declara un hecho. Como por ejemplo, está soleado en Valparaíso. Eso está correcto. Él está declarando algo, pero que además posee un valor de verdad. Es decir, puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Entonces, todas las expresiones o sentencias que declaren un hecho y tengan un valor de verdad son proposiciones. Un ejemplo de lo que no sería proposición, ¿ya? Es que si yo tuviera alguna expresión con alguna variable, por ejemplo, 3 más x igual 5, yo no conozco el valor de x, entonces eso no me está declarando un hecho, ¿ya? Entonces por eso es que esto no es una proposición. Y algo que no mencioné anterior, pero es súper importante de las proposiciones, es que aparte de poseer un valor de verdad, verdadero o falso, es que no pueden tener ambos al mismo tiempo. Ya. Aquí tenemos en la diapositiva los ejemplos que vimos en la clase y para que veamos también cuándo no son proposiciones. Ahí está el ejemplo de cuando pregunta qué hora es. Eso claramente no es una proposición porque no está declarando un hecho. Y el segundo ejemplo es muy parecido al que vimos acá y que nos pone tres variables en este caso, en las cuales ninguna conocemos su valor. Luego de esto, nosotros cuando tratamos con estas oraciones o sentencias, lo que poseemos muchas veces son varias como proposiciones, ¿cierto? Que están asociadas por algo. Entonces, esas como proposiciones pequeñas, ese más atómico, se conoce como proposición simple, cuando yo no la puedo descomponer más. Y las proposiciones compuestas, por otro lado, son muchas proposiciones simples que están asociadas por conectores lógicos, que es lo que vamos a ver aquí a continuación. ¿Ya? Vamos a anotar aquí un poco conectores lógicos acá, para ir un poco más ordenado. Ya, entonces, el primero que tenemos es la negación, ¿ya? Para explicar estos tres vamos a usar un ejemplo bastante simple. Vamos a usar tres proposiciones. Vamos a usar P, uy, esto no escribe nada. P, que va a ser verdadero, Q, que va a ser verdadero, y R, que va a ser falso, ¿ok? Ya, entonces con esto, la negación, denotada por este símbolo, corresponde al valor de verdad inverso del que ya poseo. O sea que no P vendría siendo falso. Por otro lado, la conjunción, yo necesito dos preposiciones. Se leería, por ejemplo, si yo quiero usar P y quiero usar Q, se lee como P y Q, denotado de esta manera. Ya. Entonces, para que la conjunción sea verdadera, tanto P como Q tienen que ser verdaderas. En cualquier otro caso, esto viene siendo falso. Como P y Q son verdaderas, esta vendría siendo, esto vamos a colocarle, es verdadero. Pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos otro caso,
con R, donde P y R, ahí ya, como R es falso, ya sabemos que esto es falso. Por otro lado, luego tenemos la disyunción. Con la disyunción, denotada por este símbolo, que es el mismo de la conjunción pero hacia arriba, nosotros es cuando tenemos P, tenemos Q, pero es P o Q, denotado de esta manera. Entonces, cuando P o Q es verdadero en varios casos, pero cuando P o Q es falso, es solo en un caso, que es justo cuando estos dos son falsos. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que la disyunción, me basta con que uno sea verdadero para que todo sea verdadero, ¿ok? Acá, estos dos en este caso son verdaderos, por lo tanto esto es verdadero. Y si tomamos el caso de acá que se nos hacía falso, tomemos el caso acá, P o R, sabemos que es verdadero, entonces no me importa que R sea falso. Entonces esto también va a ser verdadero. El único caso que a mí, el cual sí me daría falso, es que yo asociara R o R, porque me da falso o falso. Eso claramente va a ser falso por otro lado. Ya. Así de manera súper rápida esto, que los teníamos acá también, en la siguiente diapositiva. Y vamos a continuar. Ya, lo siguiente que tenemos que ver es la implicancia. Aquí, esta es la que conviene entender mejor, es como la más importante a mi punto de vista. Y aquí nuevamente yo necesito al menos dos proposiciones. La implicancia denotada, supongamos tengamos P y Q, P implica Q, se lee si P, entonces Q. Y cuando lo vimos en clase, yo les mencioné que la analogía de verlo como un contrato era bastante bueno, era bastante fácil de entenderlo así con el ejemplo de los políticos. Porque los políticos en sus campañas, ellos siempre dicen, si yo salgo electo, entonces voy a hacer algo, voy a bajar los impuestos, por ejemplo, o voy a construir un hospital o cosas así. Entonces, acá, de la misma manera, supongamos que tenemos el caso de un político que dice, si salgo electo, entonces bajaré los impuestos. Si salgo electo, entonces bajaré los impuestos, ¿ya? Entonces, aquí podemos identificar dos proposiciones simples de manera inmediata. La primera es, si salgo electo, sería P. O sea, en este caso, podríamos entenderlo también, el político sale electo, y luego entonces bajaré los impuestos, que vendría siendo Q, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestro P implica Q. Ahora, yo les decía que hay que verlo como la analogía del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que la implicancia solo va a ser falsa cuando el contrato se rompe, ¿ya? Esto hay que verlo como un contrato. Si él sale electo, entonces bajará los impuestos. Ese es el contrato que me está diciendo. Hay que ponerse en el caso de cuando eso se rompe, ¿ya? El único caso en que esto vamos a romper el contrato es que él salga electo y no bajó los impuestos. Es el único caso. O sea, eso es que él salió electo, verdadero, y no bajó. Entonces, verdadero implica falso, es el único caso cuando la implicancia es falsa. Vamos, es falsa. Okay. Y eso sería, todas las otras son verdaderas. Por ejemplo, si él no sale, pero de alguna manera logra bajar los impuestos, el contrato no se rompió porque él no está quebrando lo que había dicho anteriormente. O si él, por ejemplo, él salió y los bajó, se cumple. O si él no salió y entonces no bajaron los impuestos, también se cumple porque el contrato no se está rompiendo. Luego tenemos otros operadores, o sea, otras sentencias de implicación que también nacen de la implicancia, ¿ya? Donde algo a notar aquí, por ejemplo, es que tanto la implicancia como su contrarrecíproca tienen los mismos valores de verdad, ¿ya? Y de manera similar, la recíproca con la inversa también tiene los mismos valores de verdad. Eso igual lo pueden ver en las tablas de verdad que vienen más adelante. Ya. Y luego tenemos la doble implicancia, que teniendo la implicancia acá, es súper fácil verla. Nosotros la identificamos cuando nos encontramos con un sí y solo sí. Y la implicancia en este caso, o sea, la doble implicancia no es nada más ni nada menos que P implique Q y además que Q implique P. Entonces,
esto nosotros lo podemos decir que es equivalente, con este símbolo de equivalencia, a P implica Q, y además que Q implique P. Ya, entonces eso es más que nada la doble implicancia. Estas son las tablas de verdad que les mencionaba, que con lo que acabamos de ver son capaces de rellenarlas, y aquí mismo están cómo deberían quedar. Y lo mismo para las relacionadas a la implicancia, que justo aquí sale lo que yo les comentaba, que si ven la columna de la implicancia, P implica Q, luego ven la de en este caso, la contrarrecíproca, esta también tiene los mismos valores. Los mismos valores de verdad que digo. Ya. Continuamos. Ahora tenemos el caso de las fórmulas bien formadas. Ya. A mí me interesan las fórmulas bien formadas, para que lo entiendan un poco, es porque esto nos sirve en el caso de los lenguajes formales para poder nosotros demostrar teoremas. ¿Okay? Entonces nosotros necesitamos fórmulas bien formadas, que las fórmulas bien formadas vienen definidas por los lenguajes con los que uno se trabaja y las reglas. ¿Okay? Entonces en este caso, al trabajar con preposiciones, una fórmula bien formada o sea, en el fondo, una proposición va a ser una fórmula bien formada cuando es una proposición simple. O sea, yo tengo un P, ¿ya? Yo sé que P es una proposición simple. Entonces, si P es proposición simple, entonces es una fórmula bien formada. Entonces, P es f de f. Ya. Luego, si yo sé que P es una fórmula bien formada, yo al negar P, ¿ya? Lo voy a escribir acá. Si P es f de f, entonces no P es f de f. ¿Ok? Si cumple en este caso que P es una fórmula bien formada, al aplicar el operador lógico de negación también. ¿Ya? Y ahora imaginemos que tenemos un P y un Q que son fórmulas bien formadas. En ese caso también ocurre lo mismo. Yo puedo aplicar los operadores lógicos de conjunción, de disyunción, implicancia o implicancia, ¿ya? Y voy a seguir teniendo una fórmula bien formada. Entonces, ¿cuándo no sería una fórmula bien formada? En el ejemplo que vemos acá en las diapositivas, nos dice que tenemos A implica B y luego tenemos una conjunción con nada. ¿Okay? Entonces, eso no nos permite trabajar bien en este lenguaje formal. Es una regla que no podemos hacer eso, porque estamos haciendo una conjunción con nada. ¿Ok? Ya. ¿Qué viene ahora? Lo de los lenguajes. Entonces, a nosotros, ¿por qué nos interesa escribir oraciones en lenguaje lógico? ¿Ya? Porque los lenguajes naturales son ambiguos y nosotros queremos conocer los valores de verdad de la sentencia o de las expresiones, ¿ya? Entonces, por esto que nosotros traducimos del lenguaje natural al lenguaje formal. Y este proceso es conocido como formalización. Aquí vamos a ver un ejemplo de traducción, o de formalización, mejor dicho. Nosotros tenemos acá la siguiente oración. Dice, ¿tendrás un 100 en este ramo? Sí, solo si tienes 100 en el examen final o haces todos los problemas de la guía. Aquí claramente podemos identificar tres proposiciones simples, ¿cierto? Ya, la primera, vamos a colocarle P. Este lápiz no escribe, se me olvida. Vamos a colocarle P. En este caso P sería, tendrás un 100 en este ramo. O tendrás un 100, sí, tendrás un 100 en el ramo. Luego, si tienes un 100 en el examen final, podríamos decir que Q es tener un 100 en el examen final. ¿Ya? Tener un 100 en el examen final. Y lo otro es, R sería hacer todos los ejercicios de la guía. Hacer todos los problemas de la guía. Hacer todos los problemas de la guía. Ya. Hacer todos los problemas de la guía. Entonces, ahí notamos que tenemos esas tres proposiciones simples. Ya. Entonces, con esto nosotros ya podemos escribirlo. Porque, ¿qué es lo primero que notamos? Es que hay un sí, solo sí. Entonces, si hay un sí, solo sí, lo primero que tenemos ahí, sabemos que hay una doble implicancia. ¿Ya? Y aparte de eso, sabemos que luego tenemos una disyunción. O sea, a un lado de la doble implicancia vamos a tener una disyunción.
Entonces con esto sabemos que SO viene dado por... Tienes un examen final, que vendría siendo Q, y además tenemos, haces todos los problemas de la que es R. Y nosotros sabemos que el sí solo sí está asociado en este caso con el P. Entonces así nos quedaría. Y... bueno, acá lo hice con ABC. Pero es lo mismo, porque tener el 100 en ramos es un 100. O sea, tener el C. Y eso sí, aquí en la diapositiva falta un paréntesis, así que ese es un error de la diapositiva. Debería haber un paréntesis ahí para asociar esa doble implicancia. Ya. Bueno, antes de entrar en la definición de consistencia, vamos a ver que en ciertas ocasiones podemos tener un grupo de sentencias o de oraciones que comparten proposiciones simples. Acá en este ejemplo tenemos los requisitos de un sistema, tenemos 5 requisitos y notamos como en R1 dice que el sistema está en modo multiusuario y en R4 también dice el sistema está en modo multiusuario pero negado, o sea, el sistema no está en modo multiusuario. Lo mismo ocurre que en R2 tenemos que el kernel está funcionando y en el requisito 3 nos dice que el kernel no está funcionando. Entonces son proposiciones que tenemos acá, en este caso como los requisitos de un sistema, y nosotros lo podemos reescribir esto como un conjunto de fórmulas bien formadas, ¿ya? Esto nos va a servir ahora para verlo en la definición de consistencia. Entonces lo primero es identificar cuáles son las proposiciones que podríamos utilizar para formalizar esto. Aquí están las 4 proposiciones, llamadas PQRS, para reescribir esto. Entonces, lo vamos a ir escribiendo acá, para que lo tengamos. Entonces, R1, que nos dice, el sistema está en modo multiusuario si solo si está operando normalmente. Vemos que hay una doble implicancia, y está involucrado P, y está Q. ¿Sí? P, doble implicancia, está en modo multiusuario, si está operando normalmente. Luego tenemos el requisito 2. En el requisito 2, en este caso, nos dice que si el sistema está operando normalmente, o sea que si es que ocurre P, hay una implicancia, el sí nos lo dice enseguida, entonces el kernel está funcionando correctamente, que es lo que llamamos R. Luego, el requisito 3 nos dice el kernel no está funcionando. Ya, aquí teníamos que el kernel estaba funcionando, entonces esta es la negación del R. O el sistema está en modo interrupción. O no, el sistema está en modo interrupción, vendría siendo S. Luego de eso tenemos el requisito 4, que dice que el sistema no está en modo multiusuario. El sistema no está en modo multiusuario vendría siendo la negación de P, ¿cierto? Que lo habíamos usado arriba. Si el sistema no está en modo multiusuario, una implicancia. Si es que no está en modo multiusuario, entonces está en modo de interrupción. No P implica eso. Ya. Y por último, el más fácil, el requisito 5 nos dice que el sistema no está en modo de interrupción, o sea, la negación de eso. Ya. Entonces nos dimos cuenta que pudimos reescribir cada uno de los requisitos como fórmulas bien formadas en este caso. Ahora podemos ir a la definición de consistencia. Verificamos que está bien, el señal está bien. Y la consistencia, ¿qué nos dice? Nos dice que si para un conjunto de fórmulas bien formadas, si yo encuentro una asignación de valores para cada una de estas proposiciones que me permitan que cada una de ellas sea verdadera, entonces este conjunto va a ser consistente. ¿Ya? A continuación vamos a tratar de ver si eso es posible. Una manera de verlo es tratando de encontrar una asignación, porque ya existe una y así cumple. O lo otro es tratar de ir encontrando los valores que me permitan hacer cada una de ellas verdaderas y lleguemos a una contradicción. Es decir, nos va a dar un valor a una y nos va a dar falsa, por ejemplo. Que es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Ya. Entonces, partamos por acá porque es la más fácil. Si yo quiero que no S sea verdadero, entonces S va a ser falsa. Voy a escribirlo con otro color porque no escribe nada de eso. Entonces, S es falso. Luego, tengo S, así que S puedo ocuparlo en R3. En R3, yo tengo que... Quiero que esto sea verdadero. Aquí tengo un no. Esto ya sé que es falso. Si esto es falso, yo necesito que no R sea verdadero. Entonces, R es falso. Con eso ahora, yo, tengo S también, así que podemos sacar este al tiro. Yo quiero que esta implicancia sea verdadera. Yo sé que S es falso.
Entonces, si todo esto es verdadero, la implicancia me da falso, el único caso en el que da falso. Entonces, necesariamente esto tiene que ser falso y P debe ser verdadero en este caso. P debe ser verdadero, para que la implicancia en sí me dé verdadero. Ya. Tengo R, P y S, así que tengo R, P y S, y creo que aquí escribí uno mal. Sí, este. Sí, porque el R2 nos decía que, permiso, dice el sistema está operando normalmente. Entonces es un Q, ya así. Mil disculpas acá, este es un Q. Ya. Entonces, claro, entonces tengo PRS y me falta saber el valor, en este caso, de Q. Entonces con Q acá, yo sé que R es falso y esta es una implicancia, así que el mismo caso del anterior. Necesariamente Q tiene que ser falso. Ya. Entonces aquí tenemos que Q es falso. Ya. Entonces ahora nos queda la última fórmula bien formada por verificar. Para que esta sea verdadera, tanto P como Q deben tener los mismos valores, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos que P es verdadero y que Q es falso. Entonces llegamos a una contradicción. Nos dice que esto sí o sí va a ser falso. ¿Ya? Entonces no existe una asignación que nos permita hacer que todas estas fórmulas bien formadas sean verdaderas. Entonces este sistema acá, este conjunto de fórmulas bien formadas que diga, no es consistente. Entonces, bueno, para el caso del ejemplo, este sistema no se puede, no se puede construir, ya que los requisitos en este caso no cumplen de ser consistentes. Las clasificaciones de las fórmulas bien formadas. Bueno, existen tres casos, son bastante sencillos. El primero es una tautología. La tautología se refiere a que yo, sin importar los valores que yo coloque en las proposiciones simples, la fórmula siempre me va a dar, en este caso, verdadera. El ejemplo más conocido de una tautología es P o no P, que es el que sale ahí abajo. O sea, yo voy a colocar que si P es verdadero o falso. Y esto es verdadero. Lo otro es que P sea falso o verdadero. Y eso es verdadero. Y de manera similar está bueno, un ejemplo para la contradicción, pero primero hay que explicar la contradicción, que es el caso contrario de la tautología. Es que sin importar el valor de verdad que yo coloque en la fórmula, esta siempre me va a dar falso. Y una contradicción bastante conocida es simplemente cambiar el O por un I. P y no P. O sea que acá yo voy a colocar, si P es verdadero, me va a quedar y falso. Yo necesito que los dos sean verdaderos. Entonces esto va a ser falso. Y si P fuera falso y verdadero, eso también es falso. Entonces esa es una contradicción. Y cuando yo no tengo ni tautología ni contradicción, tenemos una contingencia. Ya. Equivalencia. Bueno, cuando yo tengo dos fórmulas y estas, para todos los casos posibles, estas siempre tienen los mismos valores de verdad, se dice que son lógicamente equivalentes, ¿ok? Otra manera de decir que son lógicamente equivalentes, si yo tuviera P y Q dos proposiciones, es que se cumple en este caso que esto es una tautología. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que esto sea siempre verdadero, o sea, que sea una tautología. Y en el fondo lo que me está diciendo es que la doble implicancia siempre es verdadera cuando. Cuando, por ejemplo, ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos. ¿No? Ya, entonces, si esto siempre tiene que ser verdadero, es porque ambas siempre van a ser iguales. Eso se refiere a la equivalencia. Ojo que la equivalencia no es un operador lógico. Y si bien podríamos construir una tabla de verdad para comprobar si dos fórmulas son equivalentes, eso claramente no es escalable, porque después empezamos a tener proposiciones compuestas que son mucho más gigantes y las tablas de verdad para eso se disparan. A continuación podemos observar algunas de las equivalencias lógicas fundamentales que nosotros podemos utilizar, ya sea para demostrar equivalencia entre proposiciones,
o si bien queremos demostrar que algo es tautología o simplemente simplificar. A medida que nosotros vamos haciendo ejercicio, nos van saliendo solas, y algunas de ellas son bastante fáciles de deducir también usando el razonamiento lógico. No es necesario decir utilice tal ley siempre. Hay algunas que son explicar más bien el por qué se hizo un paso al otro, y igual es bastante útil. Quiere decir que se entiende mejor todo detrás. Un caso acá vemos es el de simplificar una expresión. En este caso nos dan esta expresión de P o Q y la negación de nuevo P y Q. Entonces nos dicen que simplifiquemos eso. Lo primero aquí, de manera bastante rápida, es que tenemos una negación acá. Entonces lo primero que vamos a resolver es eso, P y Q. Y por Morgan entonces en el fondo esto nos va a quedar este dos veces negado, nos va a quedar P, este nos va a quedar I y este nos va a quedar no Q. Todo eso en paréntesis. Luego de esto, si nos damos cuenta, esto es igual a la ley distributiva, ¿ok? La ley distributiva estaba escrita de esta manera. Si yo tenía un P, en este caso O, Q y R, yo lo escribo como P o Q y P o R, que es exactamente lo mismo que tenemos acá, donde nuestra negación de Q vendría siendo el R. Entonces lo podemos escribir de esa manera. Entonces esto va a quedar como P, esto va a quedar como un P, y vamos a tener acá un O, y vamos a tener un Q y no Q. Ya. Entonces, si nos damos cuenta de esto, aquí tenemos un I, ¿ya? El I siempre va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. En este caso, esta es una contradicción, porque la vimos hace muy poco. Porque aquí si tenemos verdadero, este va a ser falso. Si tenemos este falso, este va a ser verdadero. Entonces, eso siempre nos va a dar falso. ¿Ya? Y cuando tenemos un O acá, el valor de verdad de esto siempre va a depender de P, porque ya sabemos que este es falso. Entonces, si este es falso, todo es falso. Si este es verdadero, todo es verdadero. Entonces simplemente queda acá como P. Ya. Otro caso es cuando se nos piden demostrar equivalencias lógicas, como le había mencionado anteriormente. En el ejemplo acá, igual usar las propiedades para demostrar, en este caso, la siguiente expresión. P implica R, o Q implica R, es equivalente a que P y Q impliquen R. Entonces, vamos a tratar nosotros de derivar de esta expresión la del lado derecho. La expresión del lado izquierdo llegar al lado derecho. Se puede hacer de la forma contraria también. Entonces, aquí, bastante simple, lo que podemos usar es la eliminación de la implicancia como lo primero. Entonces nos va a quedar la negación de P o R, o la negación de Q o R. Ya. Luego acá notamos que tenemos puros O. Entonces lo que podemos hacer es asociar ¿cómo es que se llama? Y conmutatividad y asociativa, las dos leyes, podemos aplicarlas y podemos mover esto como nosotros queramos. Nos damos cuenta acá que en este caso tenemos justo las dos, en este caso, las dos R, que las podemos juntar. Y vamos a juntar el P con el Q que están negados. Entonces, no P o no Q. Y tenemos R o R. Ya. Nosotros tenemos R o R. Nosotros siempre que tengamos R o R, o tengamos R y R, o con cualquier proposición claramente, por la ley de idempotencia, simplemente nos quedamos con la proposición. Y vamos a tener acá no P, no Q, en este caso. Ya. Entonces, teniendo esto ahora, notemos a lo que nosotros queremos llegar. Queremos llegar a una implicancia. Ya tenemos R y tenemos un O. Entonces, aquí simplemente lo que yo podría hacer es aplicar acá Morgan, ¿cierto? Podríamos acá sacar L. Nos queda P, nos va a quedar un I y nos va a quedar el Q. Y esto con un R. Entonces, esto es eliminación de la implicancia. Entonces nos va a quedar P y Q implica R. Y en este caso, como logramos desde el lado izquierdo derivarlo del lado derecho, son lógicamente equivalentes. Y por último,
tenemos el caso de que cuando queremos demostrar que algo es tautología. En este caso hay que llegar a que la expresión que se tiene, con esa expresión nosotros llegar a que el valor es verdadero. ¿Okay? Vamos a reescribirla acá. P y Q implica O. Ya, entonces aquí lo primero que nosotros tenemos es eliminar la implicancia, la negación de P, o Q, o P, o Q. Entonces negamos esto, no P y no Q, o P, o Q. Ya. Voy a eliminar los paréntesis aquí de nuevo. Por conmutatividad y asociatividad podemos mover nosotros esto como queramos. Y notamos que como tenemos puros O, entonces por eso podemos hacer esto. Y además tenemos P y la negación de P, y tenemos Q y la negación de Q. Entonces claramente vamos a agrupar eso, porque nosotros sabemos que bajo algunas leyes lógicas eso nos va a ser mucho más útil. O intuitivamente sabemos que al tener O y uno y otro, en este caso son tautología. Entonces vamos a hacer P, O, no P, agrupado, y en este caso Q, O, no Q, agrupado. Ya. Entonces esta era la tautología más común. Nosotros sabemos que esto es verdadero. Sin importar el valor de P, siempre me va a dar verdadero. Y, o sea, ahí tenemos un no, y esto también es lo mismo que acá, entonces igual me va a dar verdadero. Luego de eso yo tengo verdadero o verdadero, lo cual claramente es verdadero. Y así podemos mostrar que es tautología. Ok, lógica de predicados. Bueno, como estuvimos viendo hasta ahora, con las proposiciones podemos formalizar algunas sentencias u oraciones, pero no todas las oraciones las vamos a poder expresar correctamente con las proposiciones. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos formalizar una oración en la cual dice para una gran cantidad de gente o para todas las personas se cumple tal propiedad? Como en el caso del ejemplo que teníamos de que todo alumno de estructura discreta aprobó mate 1 con nota mayor o igual a 90. Si yo quiero hacer eso con proposiciones, ¿qué estaría haciendo? Yo tendría que decir, tal vez, Pedro aprobó mat 021 con nota mayor o igual a 90. Ya. Luego, tendría que decir, ese es 1. Y además tengo que ver que se cumpla para los otros alumnos. Quizá María aprobó mat 0. Y tengo que seguir así hasta el último alumno, lo cual claramente eso no es conveniente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Si notamos, ¿ya? Lo que yo estoy declarando, que es aprobó mat 021 con nota mayor o igual a 90, sigue igual. El hecho se está declarando, pero que estoy cambiando, en este caso, como un objeto de mi sentencia, que serían los nombres de los alumnos. Entonces, eso podría yo trabajarlo como variable. Aquí es donde entran en juego lo que se conoce como predicados. Entonces, la definición de un predicado es que es una frase declarativa, que es como está acá, pero que además contiene una variable. Es decir, nosotros acá podríamos reescribirlo como X, siempre lo mismo con el pluma, X aprobó mat 021 con nota mayor o igual a 90, donde yo debo definir el dominio al cual pertenece X. En este caso, X pertenece a los alumnos de Inf 152. ¿Ya? Y otro requisito para que esto sea un predicado es que esta frase o sentencia se convierte en proposición cuando yo le doy un valor a X. Es decir, a la variable yo le asigno un valor y entonces tengo una proposición, lo cual cumpliría. Por ejemplo, si yo tomo los nombres de los alumnos en este caso de estructuras discretas y coloco uno acá, es lo que teníamos antes de ir viendo uno a uno a cada paso. Ya. Entonces los predicados también se conocen como proposiciones abiertas o funciones proposicionales. Respecto a algo más a los predicados, así a grandes rasgos, que normalmente vamos a trabajar acá, las variables van a venir siendo como objetos discretos en este caso, como son los nombres de personas, o números, o una colección de objetos, mejor dicho, un conjunto.
Más que eso no vamos a detallar. Y lo importante acá es que nos permiten usar los cuantificadores. Eso es, entonces yo puedo ahora entrar a decir que para todo un grupo de elementos se cumple una propiedad, o decir que para al menos un elemento se cumple tal propiedad, que es lo que hacemos con el cuantificador universal y con el cuantificador existencial, que ustedes ya lo conocen desde Matemáticas 1. El cuantificador universal, que está denotado en este caso por este símbolo de para todo, ¿no? Lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Nos va a decir que para todo x se va a cumplir el predicado p de x. Y siempre hay que definir el dominio de la variable. En este caso no estamos haciendo nada. Pero si vemos los ejemplos, nos dice que para todo x, p de x, el 1, donde p de x es x más 1 mayor o igual a x. Y x pertenece a los números enteros. Entonces tenemos ahí el dominio. Y en este caso, ese sería verdadero, ¿cierto? Se cumple para todo, porque x más 1 siempre va a ser mayor a sí mismo. Y por otro lado, luego tenemos que para todo x, nos dicen que para todo x, q de x es el predicado, y este predicado está definido como x más 3, donde x es un número natural. Y esto sí es falso, porque nosotros encontramos ciertos valores de x que hace que eso no se cumpla. En ese caso esto es un contraejemplo. Ya. El cuantificador existencial, por otro lado, este nos va a decir que existe un x para el cual se cumple esta propiedad. Es decir, al menos un elemento cumple la propiedad. ¿Ya? Y de la misma manera anterior, nosotros necesitamos definir el predicado, nosotros necesitamos definir el dominio de la variable x. El ejemplo que vemos acá, existe un x para el predicado q de x, y nos dice que el predicado es de que x sea mayor o igual a 3, y x es un número natural. Entonces eso claramente es verdadero, porque si ya ocupamos x igual a 4, eso cumple. Ya. Y el otro ejemplo es bastante simple igual para demostrar que es falso. Como les decía en un inicio, nosotros teníamos el caso de los estudiantes de estructuras discretas que aprobaron matemáticas con nota mayor o igual a 90, matemáticas 1. Entonces teníamos un para todo. Entonces el para todo equivalía a, ¿qué les comentaba yo? Equivalía a que para un alumno 1, o sea, a P, en este caso vamos a decir X1, que era el primer alumno del conjunto de alumnos de estructuras discretas, y además se tenía que cumplir para X2, y así. Hasta el enésimo elemento. Entonces eso es equivalente en este caso al para todo x, p de x. De manera similar, si lo pensamos, cuando yo necesito que sea para un existe x, p de x, la equivalencia ahora es que yo necesito que solo uno se cumpla. Acá, con el i, yo necesito que todos sean verdaderos para que todo sea verdadero. Pero acá, para que este sea verdadero, estoy necesitando solo uno. Entonces con un no debería bastarme. Así. Vamos a hacerlo hasta ahí. De x en encima. Ya. Eso es lo mismo. Y ya. Bueno, y las variables ligadas. En este caso, se dice que una variable es ligada cuando está asociada a un cuantificador, o cuando se le asocia a un valor también. Y no ligada es libre. En el caso así bastante simple, tenemos el ejemplo de abajo que dice q de x, y. Escucha, se escribí súper feo. En este caso, x es una variable ligada, porque está ligada al cuantificador existencial, mientras que y viene siendo una variable libre. ¿Ya? Como les comentaba anteriormente, al inicio de cuando definimos los predicados, cuando yo le asigno un valor a una variable, esta se convierte en proposición. Y es lo que dice acá, toda variable es un predicado debe ser ligada para convertirse en proposición. Y el ámbito es la parte de la expresión a la cual se está aplicando el cuantificador en este caso. ¿Ya? Entonces aquí, si vemos el ejemplo 2, dice que existe un x, p de x,
y q de x. En este caso, el cuantificador existencial se aplicaría a todo el paréntesis porque tanto el predicado P y el predicado Q dependen de la variable X. Y luego dice que tenemos una, una disyunción y tenemos un para todo X al predicado R de X. Nos damos cuenta que en el fondo todas las variables están ligadas, ya que todo depende de X y los cuantificadores están todos aplicados a X. Y el ámbito en este caso del cuantificador existencial de X viene siendo el primer paréntesis, donde tenemos P de X y Q de X, mientras que el ámbito del segundo cuantificador, que es el cuantificador universal, viene siendo solo R de X. Ya. Luego de esto, nosotros también podemos negar los cuantificadores. Si nosotros pensemos, tenemos para todo X, se cumple P de X. ¿Qué pasa si yo eso lo empiezo a negar? O sea, yo antes estaba diciendo que se cumple para todos estos. Y ahora digo, no. Es la negación de que se cumpla para todos. Entonces, la negación de que se cumpla para todos es que debe existir al menos un X para el cual no se cumpla P de X. Y de manera bastante similar ocurre con el existencial. Yo tengo que existe un X el cual cumple una propiedad. Entonces, ahora yo digo, lo voy a negar. Entonces, ya, yo tenía un X que cumplía una propiedad, pero digo que ahora no es así, no hay ningún X que cumpla esa propiedad. Entonces, es equivalente a decir que para todos los elementos del conjunto no se debe cumplir la propiedad. Entonces va a quedar escrito que para todo X no se cumple P de X. Eso es la negación. Y aquí hay unos ejemplos de negación. Vamos a ver si lo hacemos así bastante rápido. Estos son bastante sencillos. Nos dice que tenemos que para todo x cuadrado es mayor a x. Entonces nos están pidiendo que reescribamos esto como equivalencia. Esto lo estamos negando. Entonces yo sé, por lo que vimos recién, que si yo voy a negar un para todo, quiere decir que existe un x para el cual no se cumple que x cuadrado sea mayor a x. O sea, la negación de que x cuadrado sea mayor a x quiere decir que x cuadrado va a ser menor o igual a x. Luego, este era el 1 y vemos que en el 2 bueno, el 2 es bastante simple, vamos a ver el 3 que es un poco más entretenido. Ustedes lo pueden ver ahí mismo. Nos dice ahora la negación de otro para todo x, que tenemos p de x y la negación de q de x. Ya. Entonces acá, de manera similar, nosotros sabemos que esto es equivalente a reescribirlo como un existe x y la negación de todo este paréntesis. Entonces la negación de todo este paréntesis va a ser así. Y podemos negar ahora existe x con la negación de p de x y q de x. Ahora, entonces, si nos damos cuenta acá, ¿qué es esto? Solo esto corresponde a una implicancia. Entonces, podemos reescribirlo de esa manera ya que son equivalentes. Y el caso de la segunda es bastante similar, es cambiar el existencial en este caso por un para todo. Es que para todo no se cumple la propiedad de p de x o q de x y después simplemente podemos reescribirlo como aparece ahí. Bueno, luego tenemos la anidación de cuantificadores. Aquí nosotros vamos a ver 4 casos de anidación. El primero es, supongamos que yo tengo un predicado P de 2 variables. Entonces, el primero va a ser para todo X, para todo Y. ¿Qué me está diciendo eso? Que esto va a ser verdadero si el predicado se cumple para todas las combinaciones de X y de X con Y. Todas las combinaciones que tenemos. Un ejemplo súper fácil de ver es el que tenemos acá, que tenemos el siguiente predicado. Entonces, yo quiero ver si eso se cumple para todo, para toda combinación. Es decir, tanto X, y si los invierto, de todas las combinaciones posibles que yo pudiera tener, si eso cumple. Como nosotros sabemos en este caso que la suma es conmutativa, sabemos que aquí va a dar lo mismo.
¿ya? Entonces, esto sí va a cumplir. Y así de simple es este caso. Las combinaciones de todos es la primera anidación. Luego tenemos el caso en el que tenemos un para todo x existe x p de x, y. Ya. Este me estaba diciendo que para cada elemento del conjunto de los x debe existir un i, perdón, debe existir un i que cumpla con esto. ¿Ya? Entonces ahí esto va a ser verdadero. Con el ejemplo queda más claro, que me están definiendo que tanto x, y pertenecen al conjunto de los enteros. Entonces, la proposición que nos dan acá, o sea, bueno, es esta. Entonces, yo tengo que ver un caso en el cual para todos los x exista un i que me haga eso. Y nosotros sabemos que existe el inverso aditivo, es decir, como además el conjunto me los definen de los números enteros, yo sé que para un valor de x que pertenece al conjunto entero, siempre va a existir el mismo número negativo, entonces al sumarlo me va a dar 0. Vendría siendo un ejemplo de cuando esto es verdadero. Luego, tenemos el otro caso, que es cuando tengo existencial primero. Esto es lo que me está diciendo, al caso contrario al anterior, es que aquí yo necesito que exista un elemento del conjunto para el cual se cumplan todas para todos los i que estén asociados a él. En ese caso, si se cumple eso, si se cumple la propiedad del predicado, es que es verdadero. En este caso, el ejemplo nos dice que tenemos, a ver, la proposición va a quedar así. Tenemos x por y es igual a 0. Ya. Entonces, si existe un x, el cual para todos los y haga que esta multiplicación me dé 0. Y nosotros sabemos que 0 multiplicado por cualquier número me da 0. Entonces, con que existe uno y se va a aplicar a todos, porque siempre me va a dar 0, entonces esto vendría siendo verdadero. Y el último caso, que es existe x, existe y. Entonces esto es anterior, en el caso anterior yo tenía que existe un x y tenía que verlos para todos. En este caso es más fácil todavía porque tengo que existe un x y existe un y. Me falta ver que existe solo una combinación que cumple con la propiedad. En ese caso va a ser verdadero. El ejemplo acá es similar al anterior porque tenemos un existe x, existe y, que haga en este caso que x por y me dé 6. Entonces, lo único que yo tengo que hacer acá es encontrar una combinación que me dé 6. Y me están diciendo que x, y pertenecen a los números enteros. Entonces yo sé que si x es 2 y y es 3, eso va a cumplir. Ya. Eso es respecto a la anidación. A continuación vamos a ver algunas relaciones útiles también. Acá es bastante sencillo, pero puede servir. Que lo primero es que si yo tengo un predicado que es de x, y, ¿ya? Eso va a ser equivalente si yo tengo para todo x, para todo y, para todo y para todo x da lo mismo, porque son las combinaciones de todos con todos. De manera similar, si yo tengo el existencial, el cuantificador existencial, esto es equivalente a decir que existe un x y existe un y. Porque se acuerdan que les mencionaba recién que este es como un caso particular, o sea, va a existir un x y existe un y. Después lo mismo, existe el y y existe un x. Ya, es un caso único y estas son todas las combinaciones. Bueno, y lo que sí tenemos que notar, que si yo tengo un para todo x existe y, por ejemplo, de x, y, esto sí no es equivalente a decir que yo tengo en este caso un existe x para todo y, porque ahí estoy cambiando claramente lo que estoy diciendo. Acá tengo que para todos los x existe al menos un y. Y acá estoy diciendo que solo para un x se aplica para todo y eso ya pierde todo el sentido. Y lo otro que podemos notar ahí, cuando tengo algunas relaciones útiles, el tercero, si yo tengo que para todos los elementos del conjunto de x existe un y que cumple con eso, yo puedo decir que si ocurre eso, claramente existe un x para el cual existe un y, ¿ya? Porque yo ya sabía que
practicarlo más fácil, yo sé que si tengo esto, yo sé que este va a ser al menos 1. Y estos son todos los x. Entonces, si yo sé que existe 1, para todos los x, claramente va a existir un x para el cual existe un y que cumple p de x, y. Entonces, si eso ocurre, yo puedo decir que esto ocurre. Es una implicancia. Continuando, vamos a ver un ejemplo acá, bastante sencillo, que dice: todo alumno de este curso es experto en física cuántica. Se nos pide traducir esto del lenguaje natural al lógico, lenguaje formal. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es identificar la variable. En este caso dice: todo alumno de este curso es experto en física cuántica. Estamos claros que eso, el alumno viene siendo la variable x. Y yo tengo que definir el dominio en este caso de la variable. En este caso el dominio es el alumno del curso, no sé, podría ser el curso Info 152. Vamos a decir que es de este curso simplemente. Ya, el alumno x pertenece a un alumno el dominio es alumno de este curso. Y el predicado entonces, que le vamos a colocar c de x, va a ser, es experto en física cuántica. Es experto en física cuántica, ¿ya? La letra no se ve muy bien, pero en las diapositivas se lee. Entonces, con eso, nosotros ya podríamos decir cómo nos podría quedar esto, ¿cierto? Porque tenemos la variable, tenemos el predicado, y además nos está diciendo que todo alumno de este curso, ¿ya? Y sabemos que el dominio es los alumnos de este curso. Entonces nosotros podríamos decir que para todo alumno de este curso, el alumno es X, aquí me faltó algo importante, X es experto en física cuántica. Bien. Entonces así es como debería quedar, ¿cierto? X. Entonces ahí nos queda en este caso formalizado. Pero, ¿qué pasaría si nosotros en este caso se nos dice que si el dominio de X, de la variable, ahora es el conjunto de todas las personas? Ya no podría ser lo mismo, porque el para todo X vendría siendo que para todas las personas, eh, esta persona es experto en física cuántica. Entonces, yo necesito modificar un poco la sentencia para formalizarla. Lo que yo necesitaría colocar es que si la persona X en este caso, porque X pertenece al conjunto de personas, si X es alumno de este curso, entonces X es experto en física cuántica. ¿Ya? Yo necesito colocar esa condición ahora. Entonces, necesitamos un nuevo predicado. Primero ya teníamos C de X, ¿cierto? Que lo habíamos escrito recién. Y ahora vamos a añadir A de X. Ya, este era X es experto en física cuántica. Y ahora es que nosotros necesitamos que el alumno sea que pertenezca al curso. En este caso nos quedaría como X es alumno del curso. Si fuera Info 152 colocamos eso ahí. Entonces con eso ahora nosotros sí podemos construir en este caso, construir la fórmula, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría acá? Dijimos que si X, o sea, si ocurre esto, entonces va a ocurrir eso. ¿Ya? Pero como nos están diciendo que esto es para el conjunto de todas las personas, ¿ya? Entonces sería que para todo X, ¿ya? Para toda persona en el conjunto de las personas, si esa persona es alumno del curso, entonces es experto en física cuántica. ¿Ya? ¿Y por qué no? Aquí nos dicen: ¿y por qué no nos sirve si en vez de una implicancia hubiera un i? Eh, Eso estaría incorrecto, porque nos diría que para toda persona es alumno del curso y es experto en física cuántica, ¿ya? Entonces estaríamos cambiando en este caso la sentencia. Y otro ejemplo que podríamos ver también, no es del caso del
del cuantificador universal, sino ya del existencial, podríamos tener la siguiente sentencia. Algún alumno de este curso ha comido algún alumno de este curso ha comido hummus. Eso vamos a colocar. Entonces, lo primero es identificar la variable. De nuevo, sería un alumno y el dominio podría ser de este curso o podría ser de todas las personas, ¿ya? Y el predicado sin duda va a ser el X o el alumno ha comido hummus. Entonces vamos a hacer primero el predicado. Bueno, X es la variable. Es la variable. Y el dominio podría ser, por ejemplo, X pertenece alumno del curso, o otro podría ser que X pertenece a todas las personas. Vamos a dejar esas dos opciones. Ya. Entonces con eso, voy a escribir esto mejor, porque esto no está en las carpetas. Entonces con eso yo ahora voy a escribir el predicado, que va a ser que P de X sería que X ha comido hummus. X ha comido hummus. Entonces con eso yo ya puedo proceder a formalizar en este caso. Vamos a decirle este 1 y este 2. En el primer caso, ¿cómo nos quedaría con 1? En el primer caso, tenemos que si es alumno del curso, entonces simplemente basta con decir que existe un X para el cual ocurre P de X. Pero en el segundo caso, al igual que en el ejemplo anterior que vimos, hay que ver que X pertenezca en este caso al curso, ¿ya? En este caso, anteriormente lo habíamos llamado como, voy a anotarlo aquí, A de X, le habíamos puesto A de X, que era que X es alumno de este curso. Entonces, ahora tenemos que ver que existe un X, de manera que sea alumno del curso y que ha comido, en este caso, hummus. Ya. ¿Por qué no sería acá la implicancia, como en el caso anterior? Porque la implicancia en este caso nos daría verdadero para una persona que ha comido hummus, ¿cierto? Este sería verdadero, y que no sea alumno de este curso, la implicancia seguiría siendo verdadera. En este caso se tiene que cumplir que sean los dos, ya. Pero ahora estamos trabajando con el existencial. En el caso anterior era con el universal. Y ahí sí o sí, como eran para todas las personas, necesitamos que cumpliera la condición de que fueran alumnos del curso. Y acá no, acá solo estamos buscando uno. Entonces tenemos que asegurarnos de que solo con ese sea verdadero. Y ese es el repaso, en este caso, de lo que corresponde a lógica de proposiciones y lógica de predicado.